Bueno, doctores, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Buenos días, doctor. Bien. Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que este tema nos ayuda a explicar, nos ayuda a entender cada uno de los tipos penales que se encuentran tipificados a partir del libro segundo de los delitos en particular. Nos termina de explicar de qué manera o de qué forma se ha cometido la conducta punible, quiénes intervienen en esa comisión de esa conducta punible y en qué calidad van a intervenir dentro de la comisión de esa conducta punible. Entonces, lo que vamos a ver hoy se denomina dispositivos amplificadores del tipo penal. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Si quieren, voy a ir muy despacio para que ustedes tengan el tiempo suficiente para que vayan tomando apuntes. Porque como bien les he explicado y les he dicho, esto es Doctor, qué importante. pena, ¿me repite dispositivos qué? Amplificadores del tipo penal. Y como les he dicho, estos dispositivos amplificadores nos explican, nos estructuran exactamente cómo está estructurado ese tipo penal. Nos acaban de explicar lo que es el tipo penal, es decir, todos los tipos penales que encontramos nosotros tipificados, relacionados, incorporados en el libro segundo de nuestro Código Penal, que viene a ser la Ley 599 del año 2000. Entonces, vamos primero a identificarlos y después tomaremos uno por uno para irlos explicando cada uno de ellos. Entonces, el primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa. Primer amplificador del tipo penal es la tentativa. Dentro de la tentativa vamos a mirar que para la ejecución de esa conducta punible o el intercriminis, que nosotros conocemos que es la noticia criminal o también denominada intercriminis, comprende unas etapas. Ese intercriminis comprende unas etapas. Esperen, dejo el celular por allí porque me va... Entonces, ese intercriminis, es decir, la noticia criminal, va a tener unas etapas que son, primera etapa, una ideación. Segunda etapa, una preparación. Tercera etapa, una ejecución. Y cuarta etapa, una consumación. Son 4 etapas que vamos ahorita a mirar, vamos a explicar una por una para que se dé el intercriminis. Bien, ahora vamos a mirar, doctores, la tentativa y sus clases de tentativa. Entonces, tentativa y clases de tentativa. Discúlpeme, doctora, yo acabé de ingresar. ¿Qué tema estamos viendo? Doctora, hágame favor, nos dice, porque yo acabé de ingresar porque la señal está muy mala. No sé si es la suya o la mía, no sé, pero con la señal suya siempre he tenido problemas, no sé por qué. Usted me quiere recordar qué tema estamos viendo. Y otra cosa que quería preguntarle, en la plataforma usted no ha subido ninguna ayuda, eh, ningún tema o es que o estoy viendo yo mal, no sé si los compañeros estén igual que yo. Yo estoy No, más doctor, desubicado que quién en la sabe qué. plataforma ya está subido todo, inclusive hay unas diapositivas de algunos temas que vamos Pero a mirar. están los títulos. Lo que yo vi, Las diapositivas están ahí, lo que doctor. yo vi es que ahí Aló. no he podido ver. Está en la plataforma. Hay A ver, videos, José hay no, Guadalupe, le, videos, no hay les,
no están les las grabaciones, están incluso las grabaciones de las clases. El doctor es muy acuicioso y ha subido las grabaciones. Sí, todo en la todo, ha plataforma subido está. todo. Ahí En la hay unas plataforma, diapositivas, hay los Desde el materiales, principio. pero si quieren les subo más materiales, doctores, no hay problema. Por mí, muy bien que se lean todos los materiales. Voy a subir un poco de sentencias y vamos a hacer unas socializaciones de algunas sentencias. Pero ahí hay unas diapositivas que subí sobre la clasificación de los tipos penales. Ahí hay unas ayudas de algunos videos que estructuran o explican cada uno de los temas. En cada clase, en cada tema, he subido inclusive videos que me ayudan y las personas que están haciendo esos videos dan una explicación de todos los temas que yo estoy explicando acá. Hay diapositivas, hay de toda esa situación. Voy a subir más temas para que ustedes miren y para que ustedes tengan ahí, doctores. De pronto es que el doctor José no ha visto o no ha podido ingresar, pero doctores, todo eso nos lo exige la universidad y yo soy muy acucioso en eso. Entonces los temas están ahí, pero si quieren más temas y más trabajos, con mucho gusto yo me pondré en la tarea este fin de semana a subirles mucho más para eso. Bueno, bien. Y doctor, pues sí, qué pena, yo la clase la inicio a las 8 de la mañana, en punto. Y a esa hora inicio con mi tema y voy a explicarle lo que estamos mirando acá, doctores. Yo les decía que el tema de hoy es una explicación más concreta, más acorde a cada uno de los tipos penales, ¿cierto? Esta explicación nos va a nosotros a determinar de qué manera se comete una conducta punible, un delito, quiénes intervienen en la comisión de una conducta punible, cuál es su participación dentro de la comisión de una conducta punible. De acuerdo a la participación, entonces se irá a dar también la pena a cada una de estas personas que participen en la comisión de ese delito. Y por eso el tema que vamos a mirar el día de hoy se denomina dispositivos amplificadores del tipo penal. Esos dispositivos amplificadores del tipo penal, su nombre lo indican, me amplían, me explican, me dan un concepto más claro de lo que es el tipo penal. Y en el momento que se cometa una conducta punible, pues vamos a mirar si los participantes actuó de manera como coautoría, participación, determinador, cómplice, toda esa situación. Pero hablábamos que el primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa. Ese es el primer amplificador o la primera explicación que nos dan dentro del tipo penal cuando una conducta punible queda en tentativa. Y hablábamos que cuando se tiene conocimiento de la noticia criminal, cuando se tiene conocimiento del iter criminis, entonces para que se pueda dar ese iter criminis tiene 4 fases importantes a saber. La primera es la ideación, la segunda es la preparación, la tercera es la ejecución y la cuarta es la, se me fue, Consumación, doctor. la consumación. 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 Ahí habíamos quedado, doctor José. Entonces habíamos hablado ya todo esto de la fases que debe tener el intercriminis o cuando se tenga conocimiento de que se ha cometido una conducta punible. Les decía que voy a dar como los títulos, las clasificaciones, después de ello vamos a explicar uno por uno para que podamos entender mejor. Y hablamos entonces de la tentativa como primer dispositivo amplificador o la primera explicación que nos van a hacer del tipo penal. Y decíamos que la tentativa, por ser el primer amplificador del tipo penal, tiene unas clasificaciones y la clasificación de la tentativa es la siguiente, doctores, para que coloquen. Primer clasificación de la tentativa, una tentativa acabada. Voy a hacerlo despacio para que vayan teniendo el tiempo de copiar, ¿no?
o si no, pues lo hacemos más rápido, dependiendo si lo que quieran ustedes, y ustedes averiguarán también después de la explicación que dé, pues en algunos libros, hay muchos libros de Derecho Penal General que ustedes pueden tener como bibliografía. Yo ahí en la plataforma, doctores, está el contenido programático. Ahí en la plataforma, al final del contenido programático, están las bibliografías que nos indica la universidad de los diferentes autores que debemos nosotros consultar. Entonces, eso también está en plataforma. Una cosa, doctora Andrea, el día de ayer nos llegó un mensaje del doctor Milton, hago un paréntesis acá, por favor, excúsenme. El día de ayer me llegó un mensaje del doctor Milton que mañana dentro de la universidad van a venir visita de pares, que entonces debemos tener ya en plataforma lo del Parcelador. parcelador docente, doctora, y a ver si de pronto en el día de hoy, hasta la clase del día de hoy, miramos que el listado de todos los estudiantes o todos sus compañeros esté desde la primer clase hasta el día de hoy con fallas y bien especificado este listado. De igual manera, me piden el hecho de haber subido los videos a la plataforma, eso ya están, creo que hasta el día del parcial, el día del parcial pues no se va a subir ningún video, se coloca ahí parcial, pero los de hasta el día de hoy debemos subirlos a plataforma y muchos requisitos más que nos están solicitando. Hacerlo del Google Drive, que eso también en el transcurso de esta noche lo voy a hacer porque mañana vienen los pares a la universidad y debemos tener eso, o viene Secretaría de Educación también a vigilarlo de la universidad, porque como la universidad nos indicó en reuniones anteriores de la alternancia que debemos tener nosotros a partir del siguiente módulo que inicia el 9 de noviembre, entonces existe esa alternancia de la cual yo les había comunicado ya en unas clases anteriores. Esa alternancia es que son 2 días presenciales y 3 días virtuales. Ya se inicia por una orden de la Secretaría de Educación mediante un decreto, entonces autoriza a las universidades para que hagan esto. Entonces, doctora Andrea, por favor, le ruego muy respetuosamente para que tengamos eso listo y ya en plataforma el día de hoy por la noche. ¿Vale, doctora? Muchas gracias. Mucho gusto, doctor. Bueno, entonces continuamos, doctores. Hablamos de la tentativa. Ojo que estos temas son importantísimos. Y decíamos que la primer clase de tentativa que se tiene es la tentativa acabada. De esa manera se llama la primera clase de tentativa. Segunda clase de tentativa, tentativa inacabada, inacabada. Y tercera clase de tentativa, tentativa desistida. Tentativa desistida. Cuarta clase de tentativa, tentativa inidónea e imposible. Tentativa inidónea e imposible. Esa es la tercera tentativa. Perdón, la cuarta. Tentativa inidónea e imposible. Bien. Ese es el primer amplificador del tipo penal que nos va a aclarar mucho más la conducta punible que se ha cometido y miramos, y ahorita cuando expliquemos las fases del intercrímenes nos vamos a dar cuenta en qué momento la conducta punible o el delito que quería mediante su voluntad que se cometiera por parte del sujeto activo de la conducta punible queda en tentativa. Bien, ahora el segundo amplificador del tipo penal, doctores, segundo amplificador del tipo penal se denomina el concurso de personas. Y vamos a dar los títulos del concurso de personas. Estos vendrían a ser los dos dispositivos amplificadores del tipo penal. Entonces, concurso de personas. Dentro del concurso de personas está la autoría, doctores, la autoría.
Autoría, y ya después vamos a mirar qué es eso de la autoría. Espero que en esta clase expliquemos todo ello. Primera autoría se denomina autoría directa. Autoría directa. Segunda autoría se denomina autoría mediata. Autoría mediata. Tercera autoría se denomina autoría mediante aparatos organizados de poder. Autoría mediante aparatos organizados de poder. Tercera autoría se denomina autoría Cuarta. Perdón, autoría por representación, autoría por representación. Esas son las autorías que nosotros vamos a mirar acá. Ahora, como segundo punto, de ahí dentro del segundo dispositivo amplificador del tipo penal o concurso de personas, vamos a hablar nosotros de la coautoría. Coautoría. Y la coautoría también se divide. Primero, coautoría propia. Coautoría propia y coautoría impropia. Entonces, coautoría propia y coautoría impropia. Como tercero, vamos a hablar nosotros de la participación. Vamos a hablar de la participación. Cuarto, vamos a hablar de el determinador, de el determinador. Y acá dentro del determinador vamos a hablar de las formas de determinación. Formas de determinación. Y dentro de las formas de determinación vamos a hablar de una determinación mediante una orden. Una determinación mediante una orden. Segundo, vamos a hablar de una determinación mediante un mandato. Mediante un mandato. Cuarto, vamos a hablar de una determinación mediante una inducción o consejo. Inducción o consejo. Y por último, ya como como cuarto punto, vamos a hablar de la complicidad. La complicidad. Cuando una persona asume una tarea o un rol como cómplice dentro de la comisión de una conducta punible. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, Doctor, qué pena. señora. Usted dice de determinador están las formas de determinación. Dijo Sí. mediante orden, mediante mandato, mediante inducción o consejo. O consejo. Esas son las tres situaciones que se presentan en la determinación. Muchas Bien. gracias, qué pena. Tranquila. Ahora, doctores, vamos a mirar como el cuarto
punto, que es la complicidad. Y les decía, vamos a mirar en qué momento una persona, cuando se comete una conducta punible, toma ese rol de cómplice dentro de esa comisión de esa conducta punible. Por eso les digo que estos temas son importantísimos, porque cuando se cometa una conducta punible, se cometa un delito, pues vamos a mirar que si la conducta punible o ese delito lo cometieron 2 o más personas o una sola persona, hay que determinar todo eso. Y las tareas o las funciones o los roles que tuvo cada una de las personas o la manera de intervenir para ayudar o colaborar en la comisión de ese delito, debemos determinarlo para más adelante poder procesar y judicializar a esta persona. Esto es muy importante, doctores, hay que poner mucho cuidado. Bien, de pronto les subo material sobre esto, pero me toca el fin de semana, doctores, porque entre semana no puedo. Yo tengo clases de 7 de la mañana a 8 de la mañana con otra universidad, de 8 a 12 con la universitaria, de 2 a 6 tengo con la Universidad Libre y por las noches tengo de 6 a 10 de la noche con la Universidad La Gran Colombia. Entonces, Doctor, no se preocupe, que igual me queda imposible, ¿vale? El fin de sí, semana le subo más material. Bueno, ojo, la complicidad. Pero existen también 3 clases de complicidad, doctores. Ojo, dentro de la complicidad hay también 3 clases de complicidad que las vamos a anotar. La primera complicidad es la antecedente, complicidad antecedente o previa, antecedente o previa. Segunda complicidad, doctores, complicidad concomitante, complicidad concomitante. Tercera complicidad, subsiguiente o posterior, subsiguiente o posterior. Y entonces acá nosotros estamos mirando de qué manera nos van a explicar mucho más el tipo penal y por eso denominamos, o los legisladores denominan dispositivos amplificadores del tipo penal. Cuando ustedes les hablen de ello, sabemos que el primer dispositivo amplificador del tipo penal o que nos explica ese tipo penal viene a ser la tentativa, sus clases de tentativa que ahorita vamos a mirar una por una, pero cuando se tiene noticia de un delito, existen 4 fases importantes para o que intervienen dentro de la noticia criminal o dentro del iter criminis. Segundo amplificador del tipo penal, doctores, es el concurso de personas y vamos a mirar cuando se comete una conducta punible, por qué es autor, por qué es autor mediato, por qué es autor directo, por qué es un autor mediante aparatos organizados de poder, por qué es autor por representación. Y de igual manera, cuando se comete la conducta punible, vamos a mirar por qué son coautores, porque es un coautor o hay una coautoría propia, porque hay una coautoría impropia. De igual manera vamos a mirar quién es determinador y quiénes son partícipes dentro de la comisión de una conducta punible. Porque recuerden ustedes, doctores, que cuando se comete, por ejemplo, un homicidio y intervienen varias personas en para cometer el homicidio, hay que buscar, hay que estudiar y mirar la participación de cada uno de ellos para de esa misma manera procesarlos o judicializarlos. Y después se busca la complicidad, de qué manera ayudaron, colaboraron, contribuyeron para que la conducta punible se cometiera y entonces de qué manera tuvieron un rol o una función o ayudaron dentro de la comisión de esa conducta punible. Por eso hay una
complicidad antecedente o previa, hay una complicidad concomitante y hay una complicidad posterior o subsiguiente. Y eso es lo que tenemos que determinar, porque todo esto que estamos mirando el día de hoy se presenta en el intercriminis o en el delito o en la conducta punible o en el daño que se causó o en el injusto. Entonces, mucho cuidado con ello. Bien, entonces decíamos que antes de iniciar con las fases del intercriminis, vamos a mirar que cuando se va a cometer una conducta punible, siempre que les hable de conducta punible es sinónimo de delito, de daño causado, de injusto, de conculcación de un bien jurídicamente tutelado. Ya hablamos que el bien jurídicamente tutelado hace referencia a los derechos fundamentales inherentes a una persona o a los bienes jurídicamente protegidos. Todo esto encierra la conculcación de esos bienes jurídicamente protegidos, pero tanto los derechos fundamentales como los bienes jurídicamente protegidos materiales hacen parte de esos bienes que tiene y que son inherentes unos a las personas. Los derechos fundamentales es cuando se causa un daño mediante el despliegue de una conducta negativa sobre la parte moral, intelectual, física de una persona, y se van a conculcar bienes jurídicamente protegidos cuando ese daño, cuando esa conculcación de ese bien jurídicamente protegido se causa sobre una situación material. Por ejemplo, cuando se le hurta a una persona el televisor, cuando se le hurta a una persona el celular, cuando se le hurta a una persona su computador, cuando se le hurta a una persona alguna situación material, pero también son bienes que están protegidos generalmente y que la norma superior y la norma legal están protegiendo. Eso es importante. Pero acá, antes de estas 4 fases, hay 2 fases que se van a presentar dentro de la comisión de una conducta punible. Hay una fase interna, doctores, que es la idea, esa fase interna es la idea que tiene la persona natural para cometer una conducta punible. La tiene ahí, única, exclusivamente tiene esa idea ahí. Por ejemplo, tiene la idea de ir y hurtarle el computador a otra persona. Tiene esa idea y es interna, es inherente a esa persona. Esa idea se empieza a generar, empieza a germinar en la mente de esa persona para cometer una conducta punible, ¿cierto? Y yo les indicaba, si esa idea se tiene única y exclusivamente en la mente de la persona, pues no habrá ningún castigo por parte del derecho penal, porque se tiene ahí, ¿cierto? Una idea que tenga una persona de hurtar, pero simplemente la tenga acá y no utilice la voluntad, y no haga despliegue de esa conducta punible y materialice esa idea, pues no habrá ninguna persecución por el ente acusador ni por nuestra norma penal, porque es una idea nada más que tiene ahí. Pero existe una fase externa también, ¿cierto? Una fase externa, y que esa fase externa es cuando esa idea que se ha tenido en la cabeza por parte del sujeto activo de la conducta punible, la exterioriza, la materializa, la hace efectiva, la saca de su mente y ya hay un resultado de esa idea que tenía. Si tenía la idea de hurtar un computador a determinada persona y realmente exterioriza esa conducta, lo hace mediante una acción y va y hurta el equipo, pues ya es una situación, una fase externa que está utilizando para poder tipificar o que se dé el resultado que era el que tenía la persona o el sujeto activo, que era el hurto de ese computador. Lo exterioriza y lo materializa en el momento de obtener ese computador que iba a sustraer. Esas son las 2 fases, doctores. La idea, por ejemplo, yo me encuentro una chequera, como les decía, dentro de los verbos rectores compuestos conjuntivos, ¿cierto?
me autogiro un cheque y les decía, mientras tenga ese cheque acá en el bolsillo no pasa nada, doctores, pero si ya exteriorizo, materializo, cobro ese título valor, pues se está tipificando la conducta punible. De igual manera acá en estas dos ideas, para que quede claro. Y esa idea que se tiene, pues no la va a castigar nuestra norma penal porque es una idea que se tiene acá. Pero si se materializa, ahí entra entonces a regular, a castigar nuestra norma penal a la persona que exteriorizó o que materializó o que se dio el resultado que tenía mediante esa idea, utilizando la acción o la omisión y utilizando la voluntad. Hasta ahí hemos hablado nosotros de ello. Bien. Ahora vamos a mirar que cuando se tenga conocimiento del iter criminis, o se tenga conocimiento de la conducta punible, se tenga conocimiento del delito, entonces van a existir 4 fases importantes y que nos van a determinar a nosotros algunos requisitos y algunas diferencias entre el resultado y cuando no se da el resultado. La primera es la ideación. Entonces, una persona, esto hace más o menos referencia a la primera fase interna que nosotros hablábamos, una persona que tiene una idea en la mente de cometer una conducta punible y tiene esa ideación, se la hace acá. El vecino que quiere quitarle la vida a Pedrito Pérez porque se llevó a su mujer, por ejemplo. Se la tiene en la mente esa ideación. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para quitarle la vida a Pedrito Pérez? Porque tiene que pagar por el hecho de haberme quitado a mi mujer. Inicia esa ideación, esa maquinación que tiene acá en la mente. Y ese es el primer paso del intercriminis de una persona o del sujeto activo que quiere cometer una conducta punible. Esa ideación que tiene esa persona de entrarse por la fuerza utilizando una escalera, utilizando ganzúas, etcétera, etcétera, para poder ingresar. Tiene esa idea. ¿Cómo lo hago? Esa es la ideación. El segundo momento o la segunda fase del intercriminis es la preparación. Es decir, después de tener esa ideación en la cabeza, va a indicar de qué manera, cómo, qué medios utilizo para poder cometer la conducta punible. Si es el homicidio del vecino, pues entonces inicia la preparación. ¿De qué forma? Inicia a llevarle a cabo una vigilancia desde el primer momento en la mañana cuando sale de su casa, el recorrido que hace hasta su lugar de trabajo, la hora que sale de su lugar de trabajo, la hora que ingresa, por ejemplo, a la universidad y la hora que sale de la universidad. Inicia esa preparación, ¿cierto? Para ver de qué manera es más fácil cometer la conducta punible. Dentro de la preparación también vendrá a mirar la manera o la forma más fácil o más viable para poder cometer esa conducta punible. Y además los elementos que va a utilizar para poder cometer la conducta punible. Entonces, si es quitarle la vida al vecino, pues irá a comprar un arma de fuego, irá a comprar un arma contundente o irá a comprar un arma cortopunzante o irá a comprar una soga, dependiendo la manera, la forma como piensa quitarle la vida a su vecino. Y acá la idea de él es la que está tipificada en el artículo 103 del Código Penal, que es el homicidio. Pero tiene que haber primero todo esto, esa preparación. Ahora, dentro de la preparación nos indica la norma que el elemento que vaya a utilizar para cometer esa conducta punible tiene que ser idóneo. Es decir, que mediante ese elemento realmente se pueda dar el resultado que quiere Pedrito Pérez para quitarle la vida a esta persona. Porque si los elementos que se van a utilizar no son idóneos, pues no se podrá llevar a cabo el resultado que quiere Pedrito Pérez. Ejemplo, si yo pienso quitarle la vida a una persona con un cuchillo de caucho, imposible.
Si pienso quitarle la vida a una persona con una pistola de agua, imposible. Si pienso ahorcar a una persona con una hebra de hilo y la persona pesa 70, 80 kilos, imposible. Entonces, uno de los requisitos fundamentales e importantes acá es que el elemento mediante el cual se va a cometer la conducta punible sean idóneos. Sean idóneos. Ahorita vamos a mirar la idoneidad y la univocidad de cada uno de los elementos. Entonces, en esto consiste la segunda fase del iter criminis, la preparación, el seguimiento, la obtención de los diferentes elementos mediante los cuales pretende cometer la conducta punible. Y acá, en la tercera, es donde vamos a tener un poco de cuidado, porque en la tercera me va a determinar a mí si se da el resultado o no se da el resultado. Entonces, Qué pena. señor, O sea, estamos hablando de la tentativa desistida. doctor, permítame, De la vamos ejecución, qué despacio, pena. vamos despacio, vamos despacio. Y acá de pronto le contesto la pregunta indirectamente cuando miremos la ejecución, ¿vale? En la tercera fase del intercrímenes, cuando miremos la ejecución, acá es donde vamos a determinar dos cosas en la ejecución. La ejecución, pues ya es esa exteriorización de la conducta para causar ese daño. Por eso se denomina ejecución. Yo he hecho todos los preparativos, tengo el arma de fuego, tengo todo, calculé ya más o menos en qué momento pasa la persona, me ubico, tengo el arma y ejecuto la conducta, la exteriorizo. Después de haberla ideado, de haberla preparado, ejecuto la conducta mediante la acción o mediante la omisión, que son las dos maneras de ejecución de la conducta punible. Y entonces pongan cuidado acá en la ejecución. Se pueden presentar dos cosas en la ejecución. Si la persona despliega la conducta punible, es decir, toma el arma de fuego y dispara, ¿cierto? Y dispara tres, permítame, porque es que acá es un problema con estas personas que... ¿Qué pasó acá? Bien, ojo con la ejecución. La ejecución ya es la exteriorización, la materialización de las dos fases anteriores. Entonces, ya Pedrito Pérez ha hecho todo y está esperando el momento adecuado, el momento preciso para poder cometer la conducta punible de homicidio contra su vecino. Está pendiente ahí, va pasando el vecino, él ejecuta, ¿cierto? Dispara 3 proyectiles que impactan en la humanidad del vecino. Ojo, si esos 3 proyectiles logran el objetivo, logran el resultado que quería Pedrito Pérez y realmente le quita la vida, pues se está tipificando el homicidio, porque logró el resultado, doctores, logró ese resultado. Y entonces se tipificará el homicidio, es decir, lo que el sujeto activo de la conducta punible, que en este caso era Pedrito Pérez, quería y lo obtuvo. Se dio el homicidio. Entonces a Pedrito Pérez lo irán a procesar, a judicializar por lo que está tipificado en el artículo 103 del Código Penal, si no hubo circunstancias de agravación punitiva del artículo 104. Porque si hubo alguna agravación dentro de la comisión de esa conducta punible del artículo 104, pues entonces irán a procesar, a judicializar a Pedrito Pérez por homicidio con circunstancias de agravación punitiva. Se dio el primer caso. Segundo caso, dentro de la ejecución. Resulta que se hizo todo lo que estamos hablando y hemos hablado, pero Pedrito Pérez, en el momento de disparar al vecino, se dio una circunstancia ajena a su voluntad. Uno, después de dispararle, llegaron algunos vecinos y
lo pudieron auxiliar y lo pudieron llevar a un centro médico donde lo estabilizaron y lograron salvarle la vida. 2, porque Pedrito Pérez era mal tirador. Y entonces los impactos le dieron uno en un hombro, otro en una mano y otro en una pierna. No están comprometiendo órganos vitales del vecino. Y sin embargo, también otra circunstancia es que los vecinos pudieron auxiliarlo y lo llevaron también al centro médico más cercano, donde los médicos pues determinaron que no era grave las heridas causadas o las lesiones causadas por los impactos de arma de fuego. Entonces, mire que se dan 2 resultados. Y estos 2 últimos resultados es cuando no se logra el resultado, queda este delito en sola tentativa. Intentó quitarle la vida, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no pudo quitarle la vida y este delito queda tentado. Los delitos que admiten tentativa son los delitos de resultado. Ojo, doctores, los delitos de resultado. Las lesiones personales no admiten tentativa. Las lesiones personales del artículo 111 y subsiguiente no admiten tentativa, excepto las lesiones personales que se causan de acuerdo al artículo 116A del Código Penal y que eso se incorporó, se relacionó hace muy poco tiempo y que fue cuando sucedió el hecho contra la niña Ponce de León. Entonces, de acuerdo a ello, se incorpora dentro de nuestra norma penal como una lesión causada por ácidos o causada por algún químico que se lance a la cara. Entonces, estas lesiones del artículo 116A del Código Penal sí admiten tentativa, las demás no admiten tentativa. Bien, entonces dentro del Doctor, ¿me puede repetir el artículo? 116A del Código Penal, que se habla de la lesiones personales cuando se causan por ácidos o por químicos y que se dio cuando ocurrieron los hechos de la niña Ponce de León. Entonces, a partir de ese momento que sucedió ese hecho de esta niña Ponce de León, entonces es que se tipifica, se plasma, se incorpora dentro de nuestra norma legal, Ley 599, como un delito autónomo e independiente cuando se causen las lesiones por algún ácido o algún químico. Esto se incorpora a partir de la Ley 1773 del año 2016. Entonces, a partir de ese momento, esta tentativa que se cause contra una persona utilizando ácidos o químicos admite tentativa. Bien, pero estamos hablando de la tentativa, no vamos a hablar más del artículo 116A que nos indica esto. Entonces, estamos hablando de la ejecución de la conducta punible y acá se desprenden 2 situaciones. Una, cuando realmente se comete el resultado y 2, cuando por circunstancias ajenas a su voluntad no se puede cometer la conducta punible por parte de Pedrito Pérez, que quería quitarle la vida a su vecino, pero por circunstancias ajenas, ya sea porque era mal tirador o porque los galenos, las personas lo auxiliaron y lo llevaron a la clínica o hospital más cercano y allí los galenos lo estabilizaron y le salvaron la vida. Este delito de que quería cometer Pedrito Pérez quedó en tentativa. Bien, entonces nos dice que la tentativa es el tipo o uno de los dispositivos amplificadores del tipo penal y que la tentativa es o se concreta en la realización imperfecta de una conducta punible, ya sea por acción o por omisión. Es una realización imperfecta de un delito, es una realización imperfecta de una conducta punible y que acá viene a actuar una circunstancia
ajena a la voluntad de la persona que quería cometer la conducta punible. Y entonces, la tercera etapa del intercrímenes es la consumación. Ojo, doctores, esta es la última etapa del intercrímenes que nosotros denominamos como consumación, y es cuando la acción o la conducta que despliega la persona, primero, produce un resultado que quería esa persona, produce un resultado, se consumó la idea que la persona tenía haciendo todo este proceso que nosotros venimos hablando. Entonces la consumación es cuando se da ese resultado querido por el agente y que agotó todos los elementos o todas las condiciones propias del tipo penal, y acá se da un homicidio perfecto, cuando se le quita la vida. Pero cuando no, entonces se consumará también es la tentativa, y hay que mirar por qué se consuma la tentativa, ¿cierto? Entonces hasta acá hemos hablado de esto, que es muy importante que se tenga ahí. Cuando ustedes tengan un proceso, tienen que mirar todo esto. Si realmente la persona quería quitarle la vida, si la persona en el momento de ejecutar la conducta punible, ya sea por acción o por omisión, de desplegar, en este caso del homicidio a la acción, realmente se consumó lo que quería el sujeto activo de la conducta punible, o quedó en sola tentativa. Entonces, se dice que la tentativa es esa realización, exteriorización para cometer la conducta punible, pero que en el momento de hacer esa exteriorización o de material la conducta punible, esa realización quedó imperfecta, nos dice algunos de los tratadistas, quedó imperfecta y no se dio el resultado que quería la persona. Alguien que me lea, por favor, el artículo 27, que nos habla de la tentativa, y dice que el que iniciare una ejecución de una conducta punible mediante actos ilícitos, pero idóneos y dirigidos a la consumación de un hecho punible, pero que no se dé el resultado, entonces quedará en mera tentativa. Artículo 27 del Código Penal, por favor. Buen día, doctor. Buenos días. Doctores. Artículo 27, tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Listo. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación. Si Bien. voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Perfecto. Esa es la tentativa. Y miren que cuando el resultado queda tentado, pues tendrá como un beneficio esta persona. No se castigará como si el resultado se hubiera dado. Bien. Pero yo les hablaba que dentro de los elementos materiales que se utilizan para cometer la conducta punible debe existir la idoneidad de esos elementos que se utilizan. Entonces, es que toda acción, o la utilización de algunos elementos sean suficientes para producir un resultado típico según la experiencia o las reglas de la experiencia. Que estos elementos, esa es la idoneidad, que estos elementos realmente
en el momento que se utilicen, sean capaces o suficientes para producir ese resultado típico que se va a dar. Yo anteriormente a ello les había explicado. Entonces dice que la conducta es idónea cuando los medios empleados por el agente, cuando los medios empleados por la persona que va a causar ese daño, tienen esa capacidad de causar ese daño. Serán inidóneos, doctores, serán inidóneos estos elementos cuando con esos medios o con los que van a utilizar para cometer la conducta punible, el agente no tiene la capacidad o la efectividad utilizando estos medios para poder cometer esa conducta punible. Por ejemplo, otro de los que les he dado, si una persona pretende quitarle la vida, hablemos de Pedrito Pérez al vecino, y utiliza un arma y le dispara a 500 metros, pues dependiendo del arma, ¿no? Si es, por ejemplo, un revólver o una pistola, un arma, y le dispara a 500 metros o más de distancia donde se encuentra su vecino, pues no tiene la idoneidad esta arma para llegar su proyectil hasta allá, ¿cierto? A no ser que sea un fusil o que sea un arma de largo alcance, ¿cierto? Entonces, estas son las situaciones que la idoneidad de estos elementos que utiliza Pedrito Pérez tiene que cumplir con ese resultado. Si no son idóneos, pues entonces no se podrá, primero que todo, cumplir con ese resultado y no se podrá dar acá la conducta punible. Yo les hablaba de algo de la univocidad también de estos elementos. Y entonces la univocidad está dada con la finalidad que acompaña a la gente al momento de ejecución y cristalizar la producción del resultado antijurídico. Es decir, que la conducta acá dentro de la univocidad debe materializar, debe cristalizar y el elemento que se utiliza debe cumplir con una función. Hablemos de la antijuricidad. Y la antijuricidad nos indica, de acuerdo al artículo número 11 de nuestro Código Penal, nos dice que se dará la antijuricidad en la comisión de una conducta punible cuando para que una conducta punible sea típica, entonces debe poner en peligro o lesionar el bien jurídicamente tutelado sin justa causa, más o menos eso es lo que dice el artículo 11 del Código Penal. Entonces acá, ese elemento que se utilice para cometer la conducta punible debe estar relacionado con la antijuricidad del artículo 11 del Código Penal, que nos indica eso, que para que se dé la antijuricidad se debe, nos dice el artículo 11, del Código Penal, que para que una conducta típica y punible se requiere que lesione o ponga en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. Eso es la antijuricidad. Pone en riesgo el bien jurídicamente tutelado sin justa causa. Entonces, ese elemento que se va a utilizar para quitarle la vida, si se utiliza y pone en riesgo sin justa causa esta conducta punible, pues entonces ahí se estará dando la univocidad de ese elemento que se está utilizando. Entonces, bien, es importante tener en cuenta los elementos que se utilizan y que cumplan con la idoneidad y univocidad, es decir, que causen un daño a ese bien jurídicamente protegido o a ese bien jurídicamente tutelado. Con ello terminamos las cuatro fases importantes que se deben tener dentro del iter criminis o dentro del conocimiento que tenga el ente acusador para poder llevar a cabo la comisión de una conducta punible. Teniendo ya claro esto, vamos a hablar de las tentativas, las clases de tentativas. Ojo, dice, y vamos a mirar y a diferenciar
según el concepto que nos dan y que se dice que la tentativa inacabada o la tentativa acabada se presenta cuando el autor, en medio de la fase de ejecución de la conducta punible, lleva a cabo, primero que todo, los actos idóneos para la consumación de la conducta punible, no logrando, dice, no logrando su perfeccionamiento por causas ajenas a su voluntad. Todo esto hemos dicho. Teniendo como marco de referencia, ojo, acá es donde está la diferencia entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Tiene como marco de referencia el menor o mayor grado de proximidad al resultado. Y aquí vamos a mirar cuál es esa diferencia entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Hablemos únicamente, porque ya se ha hablado que ha utilizado todos los elementos idóneos necesarios que pueden con ellos cometer la conducta punible. Pero acá me habla, para poder diferenciar esas dos tentativas, me habla o hace referencia a que se va a determinar por el menor o mayor grado de proximidad al resultado. Ojo, y por eso les había colocado estos dos ejemplos. Uno, primero, resulta que Pedrito Pérez ejecuta, exterioriza la conducta contra su vecino. Lo impacta con 3 proyectiles en su humanidad. Dijimos, si le quita la vida, inmediatamente se está tipificando el resultado y se está dando el homicidio. Pero resulta que los impactos le provocan daños en órganos internos graves y están grave y en riesgo su vida. Lo impacta en un riñón, lo impacta en un pulmón, lo impacta en el páncreas, por ejemplo. Está en riesgo su vida, pero los vecinos lo auxilian, lo llevan al hospital más cercano y allí, por la intervención de los galenos, lo estabilizan y le salvan la vida. Pero estuvo grave. Segunda, resulta que Pedrito Pérez, por ser mal tirador, impacta en una oreja, en el hombro, en un brazo, en una pierna. No hace impacto en órganos que coloquen en riesgo su vida. Sin embargo, por circunstancias ajenas a su voluntad, también lo auxilian, dijimos, y lo llevan a un hospital donde los galenos se dan cuenta, pues, que si bien es cierto que lo impactaron estos proyectiles, no está en riesgo su vida en las proporciones como en el primer ejemplo. Y entonces nos indica, para poder diferenciar estas dos clases de tentativa, lo siguiente, que en el marco de la referencia o en la situación de cometer la conducta punible, hay que determinar el menor o mayor grado de proximidad para darse el resultado, es decir, para quitarle la vida al vecino. En el primer momento, Pedrito Pérez lo impacta y está en riesgo su vida. En el segundo, pues a pesar de que lo impacta, simplemente lo lesiona. Y entonces, la tentativa acabada es cuando hay mayor proximidad a causar el resultado, como en el primer ejemplo. Está más cerca de poderle quitar la vida a Pedrito Pérez, al vecino, perdón, por parte de Pedrito Pérez, porque lo impactó en órganos vitales que comprometen su vida. Esta es la tentativa acabada, cuando está más próximo a cometer el resultado que quería Pedrito Pérez. Y si nos damos cuenta, es obvio y lógico, porque en el primer momento le impacta en órganos vitales y está comprometida su vida. Y la tentativa inacabada es cuando está más lejos de cometer la conducta punible o el resultado Pedrito Pérez, porque en el segundo ejemplo está mucho más lejos, más lejano, porque no lo impacta en órganos vitales, simplemente lo lesiona con los impactos o con los proyectiles que le ocasionó a esta persona.
Esa es la gran diferencia entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Ahora, doctores, les pregunto, cuando hablamos nosotros del mayor o menor grado de proximidad al momento consumativo de la conducta punible, ¿cuál de ese grado mayor o menor debemos relacionarlo con la tentativa acabada y cuál menor o mayor con la tentativa inacabada? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. Nosotros hablamos que dentro de la Comisión de la Conducta Punible nos indican los legisladores que se debe tener en cuenta el mayor o menor grado de aproximación o de proximidad a cometer la conducta punible. Cuando hablamos acá de grados, quiero que ustedes me indiquen si es el mayor grado o el menor grado que se le va a relacionar a la tentativa acabada o a la tentativa inacabada. Cuando, si hablamos de grado de proximidad o de grado de aproximación, ¿cuál de ellos le vamos a adjudicar a la tentativa acabada y cuál a la tentativa inacabada? Doctor, el de mayor proximidad es el de la tentativa acabada y por ende la inacabada pues a la de menor proximidad. ¿Todos están de acuerdo con ello? Sí. Yo Mayor sí. proximidad para cometer el resultado o menor proximidad para cometer el resultado. Hay mayor posibilidad de cometer el resultado, mientras que en la otra habrá menor posibilidad de cometer el resultado. Efectivamente. Y esta es la diferencia entre las dos tentativas. Les voy a colocar un ejemplo, doctores, porque el derecho penal siempre lo vamos a trabajar con ejemplos. Por eso la universidad quería que fuésemos a presentar una casuística a las instalaciones de la universidad. Por esa casuística la vamos a hacer acá virtual, que ahora más adelante les indico cuál es esa casuística que vamos nosotros a hacer acá, porque debemos trabajarla, doctores. Bien. Ejemplo, resulta que un agente de la policía vivía a las afueras de un municipio. Allá tenía su residencia o domicilio. Y era un sitio apartado como a 1 kilómetro del municipio X. Una tarde, terminando el turno, otro amigo de él dice, voy a visitar a Pedrito Pérez. Salió a las 6 de la tarde y se fue, tenía que caminar ese kilómetro, pero resulta que yendo en la mitad del terreno, de la distancia, ve que viene una chica muy bonita, ¿cierto? La ve en medio de que se está oscureciendo y no a las 6 de la tarde, ve que allá ve una figura femenina y que se ve muy bonita, como a 15 o 20 metros ve que viene esa figura. Este personaje se oculta y en el momento que va pasando la chica sale y empieza, utilizando la fuerza y la violencia, a reducirla porque tiene la intención, la idea de accederla carnalmente. La niña empieza a gritar, ¿cierto? Este señor alcanza única y exclusivamente a quitarle mediante la fuerza la ropa de la cintura hacia arriba, su chaqueta, su blusa, aún el brasier. Pero por las voces de auxilio de esta persona, pues vienen los vecinos y dicen, ¿qué está pasando por ahí? Se asusta esta persona que está agrediendo a la niña y sale corriendo. La intención de él era accederla carnalmente, utilizando la fuerza o la violencia de acuerdo al artículo 205 del Código Penal. 1. Él se va porque ahí, por las voces de auxilio de la persona, llegan los vecinos y empiezan a gritar, ¿qué está sucediendo? Él se asusta y se va. 2. La misma persona y el mismo, la misma ideación, preparación y toda esa situación que lo hizo en un momento. 2. Piensa acceder carnalmente a esta niña, se esconde igual y viene y la agrede por la fuerza, por la violencia. En este caso,
la alcanza a desvestir totalmente. Ya está preparado para accederla carnalmente. Pero por las voces de auxilio de la niña también vienen los vecinos y impiden que esta persona cometa realmente la conducta punible. ¿En cuál de los ejemplos hay tentativa inacabada y en cuál hay tentativa acabada? En el segundo ejemplo hay acabada, porque es la más próxima a haber cometido la conducta punible, creo yo. Y en donde ya estaba a punto, ya la había desnudado totalmente. ¿Sí? En el primer ejemplo, en el primer caso, alcanza a quitarle toda la ropa de la cintura hacia arriba, pero no alcanzó a llegar más. Estuvo más lejos de cometer la acción. Perfecto. Doctor, para mí en ambas es inacabada porque no comete la acción del acceso carnal. Todo es válido. ¿Quién más me quiere colaborar? Porque si nosotros hablamos del mayor o menor grado de proximidad a cometerse la conducta punible, debemos diferenciar acá en cuál de los dos estuvo más cerca de penetrarla o de accederla carnalmente. Como dice En la ese caso doctora sería Andrea. en el segundo, Exacto. En el lo más segundo. próximo. Como dice la doctora Entonces, Andrea, cuando en la parte donde desnuda totalmente a la señorita y ya está próximo a realizar el acto, penetrarla. Ujú, porque se está manejando, en ambas se está Sí. manejando tentativa, o sea, ninguno se claro. aplicó la consumación, entonces la más cercana es la segunda, como le dijo la doctora Andrea. Listo. La Y acabada. si logra la consumación, si logra penetrarla y accederla carnalmente, ¿qué pasa ahí? Ya Y sería. que no hay Ahí sí ya Ahí es tentativa. la deja de ser acabada. tentativa. Deja de ser tentativa y Deja de cometió el ser delito. tentativa y se Exacto. tipifica la conducta punible del artículo 205 del Código Penal. Muy Ujú. bien, perfecto. Ahora, las tentativas tienen unos requisitos, tanto la acabada como la inacabada, y vamos a mirar cuáles son esos requisitos. Entonces, requisitos de la tentativa. Primero, propósito de cometer una conducta punible. No, ahorita le digo. ¿A mí? Sí, sino que es que como faltaba la desistida y la idónea e imposible. Permítame, es que vamos con los requisitos de estas dos. Ahorita vamos a completar la desistida y la inidónea. Tranquila, doctora. Vamos despacito, necesito que entiendan, ese es mi objetivo, ¿vale? Bien. Segundo, principio de ejecución, es decir, que despliegue la conducta y ejecute la conducta, sin importar si logra su objetivo o el resultado queda atentado. ¿Sí ven? Ese es otro requisito. Doctor, qué pena, el primero. El primero dice propósito de cometer una conducta punible. Es decir, este señor que va a visitar a su amigo, vio a la chica y recuerden que la mente de nosotros es muy rápida. Entonces va solo, viene la chica sola, más o menos va oscureciendo y de una la mente trabajó rapidísimo y dijo, voy a acceder carnalmente a esta persona. Ideó. Eso es el propósito de cometer la conducta punible. Tiene ese propósito en ese momento, lo dio, lo hizo. Dijo, acá tengo la oportunidad de acceder carnalmente a esta niña. ¿Sí ve? Hay ese Profe, propósito. Señora. profe, yo tengo una pregunta. Es que Señora. ayer alguien me hizo esa pregunta a mí y pues no tenía yo, o sea, no supe qué responderle porque no sabía realmente cómo es. La pregunta fue, la persona me dijo, ¿qué es más, o sea, qué se castiga más severamente por la ley? Si la intención de hacerle un daño a alguien, ¿sí? O llevar a cabo esa intención. O sea, ¿qué se castiga más severamente? ¿La intención de hacer el daño o ya el daño cometido? ¿Quién me contesta esa pregunta? Ya estamos en capacidad de contestar esa pregunta, doctores. Para mí es el daño cometido. Obviamente. La sanción más fuerte. La Y el intención daño no se cometido. castiga. La sola intención, si no la exterioriza, no puede ser castigada. Ajá, perfecto. No ni Si yo idea. tengo, a ver, doctores, un caso, no yo, otra persona. Pedrito Pérez tiene Soy León.
A ver, tiene la intención Pedrito Pérez de acceder a su vecina porque está muy bonita, pero simplemente tiene la intención y no materializa esa intención, pues decimos que la ley penal no castiga esa intención si no se exterioriza o se materializa. Tiene Pedrito Pérez la intención de acceder carnalmente a su vecina, pero es simplemente la intención. Ojo, si ya exterioriza y hace estos actos idóneos para poder acceder a la persona y hay ejecución de la conducta punible, se irá a castigar esa ejecución sin importar si quedó tentada o se dio el resultado. Es el ejemplo que estamos colocando acá del miembro de las fuerzas militares. Doctora, la intención de cometer una conducta punible no se castiga. Por ejemplo, yo tengo la intención de hurtar el celular al doctor Javier. Tengo la intención. Mientras no exteriorice, no le hurte el celular al doctor Javier, pues no pasa nada, no se tipifica ninguna conducta. Pero ojo, si el doctor Javier deja el celular ahí y en un descuido coloco la mano, tengo el celular en la mano y en ese momento el doctor Javier se da cuenta y me dice, oiga Edgar, ¿para dónde lleva mi celular? No se dio el resultado, quedó tentado. 2. Profe, una cosita. Permítame termino. Segundo, si yo exteriorizo la conducta, tomo el celular del doctor Javier, lo alcanzo a guardar en el bolsillo y saliendo de la oficina del doctor Javier me dice, oiga doctor, usted se llevó mi celular, saliendo. Entonces mire que ahí se dan las dos tentativas también, ¿vale? Una acabada y una inacabada. La inacabada es porque el doctor Javier se dio cuenta en este momento y reaccionó cuando yo tenía el celular en la mano. Y la acabada es porque logré ubicarlo dentro de mi bolsillo y logré salir del lugar de dominio y ya saliendo el doctor Javier me dice, oiga, venga mi celular. ¿Sí ve? Pero doctor, en ese caso, discúlpeme, cuando ya se llevaron mi teléfono, él ya hizo la consumación del delito, ya No, realizó el señor. hurto, Ojo, no. Porque no porque he él ya se lo salido. llevó, o Claro. sea, ya lo tiene dentro de su propiedad. Doctor. No, ojo, doctor. Porque yo lo No, porque tengo. puede alegar que fue por Ojo, yo equivocación. tengo su celular dentro del bolsillo. No he salido del lugar de dominio del hecho. Bolsillo. Voy saliendo de y la usted me dice, condición. oiga, Edgar, se llevó mi Claro. celular. Pero si ya usted se da cuenta y yo ya salí de su edificio y voy 3 o 4 cuadras arriba, ya se está tipificando el Ah, hurto. ok. ¿Sí ven? Sí. Por eso, doctores, en materia penal debemos estar muy juiciosos, interpretar bien la norma. Yo no he salido de su oficina y en ese momento me dice, Edgar, usted se embolsilló mi celular, devuélvamelo. Y yo me lo devuelvo y le digo, qué pena, doctor, tome. Pero si me voy, salgo del lugar de dominio, salgo de su oficina, he recorrido, así sea que haya cerrado la puerta del edificio y ya me disponga a caminar, ahí sí ya se tipifica el hurto. Señora, ¿quién me iba a preguntar? Acá Yo, profe, está pero Diana y está Pero- Nelson. es que no me expliqué, no me hice explicar bien, ¿sí? O sea, lo que yo Perfecto. decía era, bueno, yo tengo la intención, digamos, o sea, digamos, una persona tiene la intención de matar a alguien, ¿sí? De Sí. matarlo. Yo voy a planear, hacer todo el proceso para llevar ese fin a cabo. En el proceso, o sea, en la ejecución, ¿sí? Logré solo hacerle un daño, ¿sí? Pero yo tenía toda la intención de matarla. Por eso pregunto, ¿cuál se castiga más severamente? ¿La intención de haberle causado el daño o llevar a cabo el homicidio? Ojo, es que ese daño no quedó en sola intención, doctora. El daño se causó. Se le causaron lesiones personales por la ejecución de su conducta punible. Acá hay que determinar, primero, que su intención era quitarle la vida. Por circunstancias ajenas a su voluntad, no pudo quitarle la vida, pero le causó un daño. Aquí vendrá a ser un homicidio tentado y habrá que judicializarla por eso, y de igual manera habrá un concurso heterogéneo de conductas punibles porque se lesionó a esa persona. Entonces será homicidio tentado en concurso con lesiones personales. Bueno, ¿sí ven? Porque esa intención usted la desplegó, usted la materializó.
y solamente que no se dio el resultado que quería usted, era quitarle la vida, pero cuando desplegó esa intención, esa conducta, le causó unos daños, ¿sí ve? Y habrá que probar que usted realmente quería quitarle la vida a esa persona y solamente quedó tentado, pero al desplegar esa conducta le causó unos daños en la humanidad de esta persona, que ese daño causado está tipificado a partir del artículo 111 del Código Penal y que se denominan lesiones personales. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Tercer requisito de las tentativas. Señor. Doctor, una pregunta. Usted decía que si usted se mete el celular en el bolsillo y sale del edificio y camina 2 o 3 cuadras, eso no se podría contemplar de pronto como una equivocación de la persona que hizo esa acción y no incurrió a cometer el delito. A no ser que la persona sea cleptómana, ¿cierto? Ya. Y así sea cleptómana, si se echa un celular que no es mío, o a no ser que piense que es el mío, ¿cierto? Y hay que averiguar muchas cosas, pero en este caso, doctor José, pues si yo tengo la intención, lo hago y me la echo al bolsillo y salgo, hay que mirar que se tipificó la conducta punible o que la conducta punible que quería yo cometer, que era hurtar el celular del doctor Javier, quedó en tentativa, sí o no. Hay que determinar todo eso. Lo que usted dice también se puede dar, doctor José. Claro, hay personas que son cleptómanas, creo que así se les dice, que inconscientemente van tomando cosas y las van guardando, pero usted vaya a probar eso, doctor. A no ser que, permítame, a no ser que esta persona, como en la condición de inimputabilidad, ya se le venga haciendo un seguimiento por los doctores, por los médicos, y los médicos certifiquen que esta persona sí tiene esa cleptomanía, y entonces ahí vendrá una ausencia de responsabilidad, ¿cierto? Porque se tendrá como una persona en condición de inimputabilidad de pronto por esa cleptomanía. Pero hay que probar todo, doctores, ¿cierto? Ahora bien, se puede dar ese caso, claro, pero debemos probarlo, doctores. Señora. No, profe, iba a preguntar que si era inimputable, pero usted ya me contestó, gracias. Perfecto, exacto. Hay que determinar todo eso, doctores. Y dice que la persona que cometa una conducta punible no se podrá preordenar su enfermedad o su inimputabilidad. Por eso debemos probar todo, doctores. Si a mí viene una persona y me dice, no, es que yo sufro de un trastorno mental, de una enfermedad mental, y en el momento de cometer la conducta punible tenía la enfermedad. Todo eso debemos probar, doctores, porque si la persona que cometió la conducta punible me indica eso 10 o 15 días antes de haber cometido la conducta punible, pues no será creíble, doctores, ¿cierto? Lo que sucedió con la niña Zamboní. Si esta persona no hay los suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física, que determinan que sí, este señor fue una vez, 2 veces al barrio donde estaba la niña, la siguió toda esa situación y él después se preordenó esa inimputabilidad. Doctor, es una persona que termina una carrera profesional, una persona que tiene una capacidad económica tan grande, una persona joven. Doctores, ahí está, y este es el dilema del derecho penal, que debemos hacer un estudio a conciencia y un estudio responsable cuando nos entreguen a nosotros un caso, porque podemos cometer, si no lo hacemos con honestidad, si no lo hacemos con interés, no estudiamos todo, no averiguamos, no indagamos, no consultamos, podemos estar inmersos en dejar a mi cliente, que de pronto es inocente, privado de la libertad. Claro que, ojo, hoy en día hay abogados que les da lo mismo. Hay abogados que únicamente si cometió un homicidio le sacan los 30, 35, 40 millones de pesos, y si pueden más, lo hacen y no trabajan y lo dejan allá privado de la libertad, doctores. Como ocurrió con los abogados que les expliqué a ustedes de Chocontá, que dejaron que la persona aceptara cargos pudiendo haber alegado legítima defensa.
Ojo con ello, doctores. Ojo, porque está en riesgo la libertad, la restricción de una persona. Y eso yo les he dicho siempre, lo comparo contra la situación de la vida del artículo 11 de la Constitución Política, porque es aberrante estar privado uno de la libertad siquiera 10, 15 o 20 minutos. Ahora todo un tiempo y por culpa del abogado que no hizo bien su trabajo, se dejó privar de la libertad a una persona que era inocente. En este caso no era inocente, pero había una ausencia, había un eximente de responsabilidad contra este muchacho de 22 años y sin embargo los abogados que lo asesoraron le dijeron que aceptara cargos en la audiencia de formulación de imputación, que tenía hasta la mitad de la rebaja de la pena. Eso es ser uno irresponsable. Ahí había una ausencia de responsabilidad del artículo 32, numeral quinto, que se puede alegar la legítima defensa, y lo había, doctores. Ya este chico lo condenaron porque no tenía antecedentes judiciales. El juez lo ubicó en el primer cuarto y dice que si acepta cargos en la audiencia de formulación de imputación, tendrá una rebaja de hasta la mitad. La juez se dio cuenta que era un muchacho que se había presentado, no tenía antecedentes, pero como aceptó cargos, doctor, le colocaron la mitad de la pena, que parte de 208 meses, el juez o la juez le colocó 104 meses de privación de la libertad, porque no hicieron su trabajo bien los abogados que tenían y lo asesoraron, pero sí le pidieron 25 millones de pesos. Entonces, mucho cuidado con eso, doctores, porque también, ojo, si se llega a descubrir esto, nosotros también nos castigan. Nosotros tenemos la ley 1123 del 2007, que es el código disciplinario del abogado. Y si ven que nosotros hemos cometido esta conducta punible, doctores, nos pueden suspender o nos pueden quitar definitivamente nuestra tarjeta profesional. Mucho cuidado con eso, doctores. Y no solamente en penal, en las otras ramas del derecho tenemos que ser muy juiciosos. Yo trabajo también con pensiones, trabajo con derecho laboral individual, colectivo, y también hay que tener uno esa misma responsabilidad, porque se están protegiendo derechos fundamentales de esa persona que confía en nosotros para que le colaboremos, le ayudemos, le brindemos toda la asesoría y le logremos proteger esos derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados. Pilas con eso, doctores. Ojalá podamos encontrarnos, como les he dicho, y me he encontrado con muchos estudiantes ya en la práctica ante los jueces penales, ante los jueces laborales y toda esa situación, y han sido mis contrapartes y lo han hecho muy bien. Entonces, eso debemos tener en cuenta, no solamente lo que está aquí en la norma, en la ley, también utilizar la axiología, todos los valores que tienen las personas, porque eso no se aprende ni en un colegio ni en una universidad, se aprende en la casa, a ser responsables, a ser honestos, a actuar con el debida diligencia, a decirle la verdad al cliente, decirle no, no se puede, es imposible, lo que puedo hacer es esto, pero no decirle sí, en 6 meses lo saco, tranquilo, eso en 6 meses, o acepte cargos, que eso le dan un beneficio del Estado que es la mitad de la pena. Pilas con eso, doctores. Tercero, de los requisitos de la tentativa, idoneidad y univocidad de los elementos y de los actos también, ¿no? Los actos tienen que ser idóneos también. Doctor, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, claro, doctor José, no hay problema. El doctor Nelson Doctor, también por ejemplo, tiene la mano ahí levantada. Qué pena, ya debe estar cansado. Señor. Dado el caso, doctor, bueno, uno ya siendo abogado en el ejercicio de la profesión, se le presenta a un cliente que acaba de cometer un homicidio, ¿sí? Sí. Sea cual fuere el motivo, sea cual fuere la circunstancia, y lo consiga uno y le dice, oiga, asístame, o los mismos abogados de oficio que nombran inmediatamente ahí, que esos tipos llegan a esas audiencias y no saben ni dónde están parados y cometen unos errores impresionantes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, doctor, de un tratadista como usted, de un experto como usted? Gracias.
en que le diga, en que uno pueda asumir una responsabilidad de esas ante el cliente y lo acompañar a esa audiencia. Y lo primero que uno podría decirle es, no acepte cargos, según Bueno, lo que ojo, usted expone. doctores, yo también les he indicado que uno, si a mí me confían la defensa de un derecho fundamental, yo debo brindarle una confianza grande al cliente porque el cliente no conoce de derecho, el cliente está desasustado. Entonces me da la viabilidad o posibilidad la norma para yo entrevistarme con el cliente y preguntarle todos los pormenores, cómo ocurrió. A esto se le denominan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Todas las carpetas que ustedes vayan a mirar, porque ahora ya no se llaman cuadernos sino carpetas, ahí debe estar tipificado o plasmado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y en todas inicia, siendo el día 25 de noviembre del año 2019, Pedrito Pérez impacta con arma de fuego 3 proyectiles, cegándole la vida a Juan Gómez en la calle 26, número 3048 del barrio tal. Uno le dice a Pedrito Pérez, que es el que me trae, le dice, bueno, Pedrito Pérez, la verdad, yo quiero defenderlo, quiero ayudarle, quiero colaborarle, quiero protegerle sus derechos fundamentales, pero requiero que usted sea honesto conmigo, porque si no es honesto conmigo, yo no puedo ayudarle. Tengo que saber si realmente usted cometió la conducta punible, si usted cometió el homicidio. Tiene que confiar en mí, yo no le voy a contar a nadie, esto es un secreto entre usted y yo. Dependiendo lo que me diga, si realmente la persona no es culpable o responsable, simplemente la vieron a que estaba ahí pero no cometió o alguna situación, pues entonces se le asesorará que en la audiencia de formulación de imputación no acepte cargos. No acepte cargos. Pero si realmente es culpable o responsable porque tenía el arma, porque está ensangrentado, porque sí lo vieron que cometió la conducta punible, pues la recomendación es que acepte cargos porque tendrá la rebaja del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que es hasta la mitad de la pena. Hay diferentes cosas, doctor José, que debemos estudiar antes de ingresar a las diferentes audiencias. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo con cuidado y estudiarlo con cuidado. Y todos los casos son diferentes, así sea un homicidio, será diferente y las circunstancias de tiempo, modo y lugar serán totalmente diferentes. El autor o los coautores serán totalmente diferentes y miramos a ver en cuál cuál es la participación que tuvo cada una de estas personas. Entonces, hay que mirar, doctor, cada uno de los casos diferentes. Bueno, y de ahí tenemos la base suficiente para asesorar a esta persona. Bien. Listo, doctor, muchas gracias, de Bueno, verdad con que todo sí. gusto. Bien. Doctor, qué pena, ¿me recuerda el punto número 3, por favor? El número 3 es dijimos, la idoneidad y univocidad tanto de los elementos utilizados como de los actos utilizados para cometer la conducta punible. Esos actos tienen que ser idóneos y los elementos que se utilizan de igual manera tienen que cumplir con esa función de cometer la conducta punible. El tiempo se nos va muy rápido, Bla. Bien, el último principio o presupuesto de la tentativa es que en el momento de cometer la conducta punible exista una circunstancia ajena a su voluntad. Debe existir una circunstancia ajena a su voluntad. En estas dos clases de tentativa, porque en las siguientes que me hablaba ahorita la doctora, vamos a mirar que hay una desistida y acá no hay una circunstancia ajena a su voluntad. ¿Vale? Miren que esto es muy bonito y es chévere hablar de ello. Bien, con esto terminamos ya las dos primeras clases de tentativa, la acabada y la inacabada. Vamos a mirar la tentativa desistida. Doctores, hoy me regalan un cuartico de hora más, terminamos faltando un cuarto porque estoy entusiasmado con este tema. Entonces, ojo, la tentativa desistida dice que
después de iniciada la acción delictiva, el sujeto activo de la conducta punible desiste voluntariamente de cometer el delito. Desiste voluntariamente. Ojo, doctores, acá tengo que hacer una aclaración. No se arrepiente, simplemente desiste. Ojo, porque los términos también nos dan a nosotros una... Desiste voluntariamente, es decir, acá se utiliza la voluntad para no cometer la conducta punible, mientras que en las dos anteriores son circunstancias ajenas a esa voluntad que tiene la persona que va a cometer la conducta punible. Acá no. Acá utiliza la voluntad para desistir, para no cometer la conducta punible, para no ejecutar ese delito. Desiste voluntariamente de su perfeccionamiento o consumación. Ojo, ejemplo. Resulta que una banda de apartamenteros organizan, hacen todo esto antes de cometer la conducta punible y tienen pensado ingresar a un domicilio, un apartamento donde presumen que hay objetos de valor, joyas, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ingresan utilizando una ganzúa al apartamento. Se dan cuenta, ingresan, lo primero que hacen es quitar de la pared un televisor como de 100 pulgadas, muy bonito, lo bajan de la pared y lo dejan ahí listo para cuando hayan salido de las habitaciones con las demás joyas y los demás objetos, tomar el televisor y llevárselo. Sucede eso, pero cuando ya salen de las habitaciones ven que hay un niño en silla de ruedas en condición de discapacidad. Y el niño les dice, por favor no se lleven mi televisor, es mi única actividad de recreación de toda esta situación. Y ellos piensan y dicen, sí, pobre niño. Inclusive vuelven y lo cuelgan, se lo ubican bien y le programan los canales. Desistieron utilizando la voluntad de cometer la conducta punible de llevarse las cosas. Las otras cosas también las dejaron ahí, aunque botadas en la sala, las dejaron y desistieron voluntariamente de cometer la conducta punible. Eso es desistir. Diferente al arrepentimiento, doctores. Ojo, porque yo me arrepiento después de... En este caso, si se hubiesen llevado el televisor y todas las joyas y después se hubiesen arrepentido, uy, si no haber dejado el televisor porque el niño pobrecito, no sé qué, empieza el arrepentimiento. Entonces, la tentativa desistida es diferente al arrepentimiento. El arrepentimiento viene después de haber cometido la conducta punible. Yo le asesté un puñetazo a una persona, ¿cierto? Después de haberle asestado ese puñetazo me arrepiento. Uy, sí, no haberle pegado a esa persona. No, tenaz, ¿vale? Diferente al desistimiento. En este caso, desiste voluntariamente, utiliza la voluntad para desistir de cometer la conducta punible. Y eso es muy fácil. Acá viene a existir como un abandono definitivo de la idea criminal. Acá viene a darse que utiliza la voluntad para poder desistir, ¿cierto? Y al utilizar la voluntad para desistir, pues no se va a consumar el delito que tenía pensado esta persona. Bien, esa es la tentativa desistida con ese ejemplo. Ahora vamos a mirar, doctores, porque... Perdón, doctor, y en ese caso, ¿cuál sería la sanción? Pues la sanción, ojo, esto es una circunstancia de menor punibilidad donde cuando se vaya a mirar, pues se va a utilizar la tentativa desistida que tendrá una pena menor que la tentativa acabada o que la tentativa inacabada. Cada una de estas tentativas tienen una pena, aunque es menor al resultado, pues la acabada tendrá una pena mayor, la inacabada una pena menor, la desistida una pena menor y la inidónea o imposible, pues en algunos casos los jueces no le dan un castigo a esta persona que quiso
quiso llevar a cabo una conducta punible. Entonces, todas Claro. tienen una pena menor de acuerdo a la tentativa. Bien. Tentativa inacabada, imposible, perdón, discúlpeme, inacabada no, tentativa inidónea e imposible. Ojo, doctores, en esta tentativa es cuando prácticamente no existe bien jurídicamente tutelado o víctima en la comisión de esta conducta punible. Entonces, la tentativa inacabada o imposible nos indica que se tiene como un fenómeno jurídico, eso dice la norma, que se tiene como un fenómeno jurídico de atipicidad de la conducta, y con un ejemplo vamos a aclarar esta tentativa imposible o inidónea. Resulta que los mismos señores que ingresaron al apartamento de este chico se dan cuenta que por allá en las 100, 200 algo de Bogotá, saliendo de Bogotá para Tunja, hay unas mansiones, y dentro de ellas una mansión en especial donde llegan personas con joyas, con autos de última gama, vestidos increíbles, y entonces se ponen de acuerdo para ingresar a esa mansión. Hacen todos los actos que nosotros vimos preparatorios anteriormente, idean primero ir a buscar allá, preparan, inician a mirar a qué hora sale. Resulta que los señores que habitan allá, los días fines de semana, siempre salen fuera de Bogotá, y ellos se dieron cuenta que estas personas salen a las 8, 9 de la mañana y regresan el domingo entre las 4 y 5 de la tarde. Ya hicieron toda esta preparación. Dijeron, el próximo sábado vamos a llegar a las 11 de la mañana, que ya no están, se han ido fuera de Bogotá, ingresamos y podemos hurtar todo lo que haya allá. Bien, hacen todo eso, pero resulta que el sábado que tienen predestinado para cometer la conducta punible, a las 8 de la mañana, quienes moraban ahí, quienes habitaban ahí, hacen un trasteo total para otra casa mejor. Total, que esa casa quedó vacía, porque trastearon. Y a las 11 de la mañana, cuando llegan los personajes a hurtar, logran ingresar, pero no pueden hurtar nada porque la casa está vacía. Esa es una tentativa imposible. ¿Cómo hacen? Si ya no está lo que se iban a hurtar. Por eso es inidónea o imposible. Sí hubo la ejecución, pero se dieron cuenta que no podían llevar nada, tendrá una pena menor, o a veces muchos jueces no colocarán una pena a estas personas porque quedaron sin nada. Segundo ejemplo, siempre las personas que hablan de derecho penal colocan a Pedrito Pérez como ejemplo. Ese Pedrito Pérez ha cometido muchísimos Disculpa, doctor, delitos. pero ¿no les podría violación de domicilio? ¿Cómo? ¿No se les podría meter violación de domicilio? No, porque la casa está vacía y no se encuentra ¿Entraron al bien ninguna sin persona. permiso? Igual, hay que mirar y analizar si se da esa violación de domicilio o se da otro delito que se puede tipificar ahí, que es violación de habitación ajena, ¿no? De pronto. Hay que mirar toda esa situación. Bien, otro ejemplo. Y coloquemos al mismo Pedrito Pérez. Como le digo, ese señor tiene más de 1000 delitos y siempre se coloca como ejemplo. El que se llame Pedro Pérez, Sí, pobrecito. está fregado. Pedrito Pérez, pues quiere asesinar al vecino porque volvemos al mismo ejemplo, se le llevó a su mujer. Entonces, la idea tiene de asesinar al vecino porque se le llevó a la mujer. Y en la vida real muchos lo hacen, ¿cierto? Asesinan a la persona que se le lleva a su mujer. O lo contrario, la mujer asesina a la mujer que se le llevó a su esposo. Bueno, en fin, eso se da en Saber la que de práctica. pronto le hace un favor. Bien. Debería darles plata porque se la llevó. Depende, doctor, Sin depende. saber que le hizo fue un favor. Bueno, listo. Que es premiarlo. Entonces, la idea de Pedrito Pérez era quitarle la vida ¿Se al vecino. llama defensa propia? No, es la idea de quitarle la vida al vecino.
hace toda la ¿Quiere tirar lo ideación, primero? toda la preparación y resulta que se da cuenta que el día viernes, por lo general y frecuentemente, el vecino asiste a un bar donde se va a tomar algunas bebidas alcohólicas y la pasa allí en ese bar. Entonces se dio cuenta de eso mediante esa preparación. El día que tiene preparado para cometer la conducta punible, ingresa al bar a las 11 de la noche, 11:30. Y lo primero que avisora es que su vecino realmente está en estado de embriaguez y está recostado sobre una mesa durmiendo. Eso es lo que él presume y avisora. Entonces dice, es el momento adecuado para poderle quitar la vida. Se acerca ya y le asesta 3 o 4 puñaladas. Piensa que con esto pues le quita la vida porque comprometen varios órganos. Bueno, él piensa eso. Sale y se va. Informan que hubo esa situación o ese hecho. Llega medicina legal, llegan los policías, llega todo el mundo para averiguar. Determina medicina legal mediante los médicos que el vecino al cual Pedrito Pérez quería quitarle la vida había fallecido hacía 3 horas de un paro cardíaco. Ya estaba muerto. Entonces acá es inidóneo e imposible porque ¿de qué manera Pedrito Pérez le puede quitar la vida a un muerto? ¿Sí ven? Todo eso se puede presentar, doctores, y esa es la tentativa inidónea o imposible. Y como se queda en idea, no pueden sancionarlo. Ojo, no porque él ejecutó la conducta. Se quedó en idea. Sí, él alcanzó a Él ejecutar. ejecutó la conducta, solo que queda en tentativa inidónea e imposible porque no hay víctima. La víctima ya estaba muerta y yo no le puedo quitar la vida a un muerto. Lo que sucede, por ejemplo, con las personas que, ¿cómo se llama eso, doctores? Ustedes me colaboran. Las personas que sienten un gusto accediendo carnalmente a cadáveres. Necrofilia. Necrofilia. ¿Sí ve? Entonces, pues ahí no se consuma el acceso carnal violento ni nada porque ya la persona ha fallecido. Bien. Doctor, qué pena, pero por ejemplo, No. ahí en la necrofilia, no sé, yo alguna vez escuché que eso también era un delito. Claro. Como- Eso es un delito que está Respeto tipificado a en nuestra cadáveres. norma penal, ¿cierto? Lo mismo que la situación de ultraje a cadáveres y toda esa situación también está tipificado en la norma. ok. Bien, Gracias. con gusto. Doctores, hay algunas conductas punibles que no admiten tentativa. Entonces, los delitos de resultado siempre admitirán tentativa. Habrá algunos delitos punibles dentro de los cuales no admite tentativa, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, porque ya el tiempo nos está acosando. Con ello terminamos, doctores, de explicar el primer dispositivo amplificador del tipo penal. Confiemos en Dios en que mañana alcancemos, porque es un poquito más extenso. Mañana explicaremos el segundo dispositivo amplificador del tipo penal, que es el concurso de personas. Y esto sí que es importante, porque dentro de la comisión de una conducta punible debemos mirar cuál es la participación, la tarea, el trabajo que desempeñó alguna persona en la comisión de una conducta punible. Si es autor mediato, si es autor mediante órganos de poder, si es autor mediante representación, o si son coautores, qué clase de coautoría, o si simplemente actuaron con complicidad. Doctores, Doctor, muchas gracias, señora. ¿usted me puede aclarar qué es univocidad? Listo, eso se da dentro. La univocidad es que los elementos y los actos que se utilizan para cometer una conducta punible vulneren o lesionen sin justa causa el bien jurídicamente tutelado, sin importar si se dio el resultado o quedó en tentativa, pero vulneraron la antijuricidad del artículo 11 del Código Penal. Busquen ahí esa antijuricidad. Entonces, la univocidad es que esos actos y esos elementos alcancen a vulnerar derechos jurídicamente protegidos o los alcancen a lesionar. Es decir, la universidad está relacionada con la antijuricidad del artículo 11 del Código Penal. Bueno,
Gracias, doctor, muy amable. Listo. Doctores, muchas gracias. Me dio un gusto tenerlos acá. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Gracias. Sí, doctor, de igual Mañana que yo, manera. profesor. Excelente Que estén tarde. bien. Muchas gracias. Chao, doctor Nelson. Chao, doctor, que esté muy bien. Mañana Bueno. les comento Bueno, chao, lo que le doctores. quería decir hoy. Bueno, chao, Vale, doctores. que señor, estén bueno, bien. que tenga buen día. Gracias, Chao. doctor. Bueno, Chao. adiós. Buen día. Chao, mi doctor, buen día. Chao, que esté muy bien, doctor Javier.